Bueno, déjeme decirle que ayer tuvimos una transmisión en vivo y al cierre de esa transmisión todavía pues era muy poco lo que tenía el PREP, este programa de resultados preliminares, pero ya dejaba ver una ventaja de pues por lo menos 10% a favor de Delfina Gómez, una ventaja que se mantuvo a lo largo de toda la noche. A las 8 de la noche que cerramos aquí la transmisión, empecé yo a redactar este texto que le voy a leer ahora. Hasta las 20 horas de ayer no había nada para nadie en el Estado de México, y a pesar de que las dos candidatas en la contienda, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, se declararon ganadoras, algunos conteos rápidos le daban una ventaja considerable a la candidata del presidente. Es decir, hasta la noche de ayer eran muchos los indicios de que la victoria se podría perfilar a favor de Delfina Gómez, lo que hoy ya sabemos, ya ocurrió. Y de confirmarse tal tendencia, que ya se confirmó, sin duda que ya estamos, ante una victoria demoledora del presidente López Obrador, quien de esa manera iniciará el último año de su gestión con el poderoso Estado de México en la bolsa, lo que lo convierte en imbatible para el 2024. Pero también es cierto que la eventual victoria mexiquense no solo fortalecerá al mandatario, sino que lo regresará a los cuernos de la luna, un poder fortalecido que utilizará con mayor fuerza contra el último de los contrapesos, la Suprema Corte. Pero la probable victoria de AMLO también se convierte en un poderoso respiro de sus potenciales sucesores, ya que despeja el camino para que Morena se haga del poder en el 2024. Y esa posibilidad se amplía frente al mediocre desempeño de la coalición Vamos por México, que solo logró mantener en el poder el estado de Coahuila, el último reducto del PRI. Pero si se confirma la victoria de Morena en el Estado de México, tampoco es una novedad. ¿Por qué? Ya se confirmó. Porque aquí lo advertí en todos los tonos y desde todos los ángulos. Advertí que desde Palacio se ordenó un grosero fraude de Estado para ganar a como diera lugar el gobierno mexiquense. Advertí que para tal fraude el gobierno dispuso de todo el dinero público que fuera necesario, pero sobre todo del dinero negro salido de la caja chica llamada aduanas federales. Advertí que el partido Morena recurriría a toda la metodología conocida para alterar la voluntad popular, desde la guerra sucia en redes, pasando por la compra de conciencias hasta el acarreo, el voto condicionado y en especial la movilización de operadores de todos los estados morenistas para convertir en victoria la voluntad presidencial. Advertí que si los electores mexiquenses no eran capaces de movilizar una copiosa votación en todo el territorio del Estado de México, de por lo menos 70% del padrón electoral, el campo sería fértil para el fraude de Estado a favor de la candidata del presidente, la señora Delfina Gómez. Advertí que la coalición opositora Vamos por México y los partidos que la integran, en realidad, habían desperdiciado la oportunidad histórica de transformar todos los errores del deficiente gobierno federal, el de López Obrador, en votos a su favor. Advertí que frente a un gobierno mediocre y sin resultados como el de AMLO, la paradoja era pavorosa, ya que los opositores eran verdaderos mediocres de la política, incapaces de usar los fallos del adversario, de aquel que está en el poder, para capitalizar y catapultar la propuesta opositora. Advertí que el fraude de Estado había sido encabezado por el propio presidente López Obrador, quien en todos los tonos condicionó el voto a favor de Morena a cambio de dar o quitar los apoyos sociales. Advertí que las mañaneras eran precisamente el vehículo para engatusar a una sociedad apática y poco interesada en el futuro de la democracia mexicana. Mañaneras que a diario significan mantener la popularidad no solo del presidente López, sino de todos los candidatos como la señora Delfina Gómez. Y advertí que la contienda electoral del 2023 en el Estado de México sería el laboratorio para el fraude en la presidencial del 2024. Un fraude que hoy y mañana se apoyó y se apoyará no solo en la debilidad de los opositores, sino en la presencia cada vez más activa de los grupos delincuenciales en la política mexicana.
Al final de cuentas, los ciudadanos mexiquenses no entendieron que su apatía habría resultado determinante para el futuro del país y de la democracia mexicana, ya que no fueron capaces de revertir una tendencia que fortalece día a día al poder presidencial, al tiempo. Mire, muchos de ustedes se preguntan qué pasó. Hay mucha gente que le echó la culpa al gobernador, otros le echaron la... Mire, todos tienen alguna responsabilidad. Todos. El gobierno estatal, los partidos de la coalición, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Porque no tuvieron la capacidad de sacudir las conciencias y decirle a la gente, señores, está en peligro el país y está en peligro la democracia. Estamos trabajando, y mañana se lo voy a presentar, en un recuento de cómo subieron o bajaron los votos de cada partido. ¿Sabe quién fue el partido que más votos perdió? Morena. Ah, pero fue el partido que ganó. ¿Cómo fue? Pues por un fraude. Se supone que los partidos que más votos metieron fueron los partidos chiquitos. ¿Cómo ve? Y luego dicen, no hubo fraude. Ni siquiera, vean, los opositores no han sido capaces de decir que hubo fraude. Son mediocres, ni siquiera se han puesto a hacer los numeritos, que esa sería una chamba de ellos, para ver por qué no votaron como necesitaban votar los opositores. Y le pongo el ejemplo. En el Estado de México votaron poco más del 50% de los electores. En el Estado de Coahuila votaron más del 60%. ¿Y qué ocurrió en Coahuila? Ganó la oposición, o ganó la alianza, si usted quiere, y perdió Morena. Y en el Estado de México ganó Morena. ¿Cuál es la lección? ¿Qué no supieron? Sacar a la gente a votar. Esa es una lección fundamental. Perdieron votos el PAN, perdieron votos el PRI, perdieron votos el PRD, perdieron... Morena también perdió votos. Ah, y entonces ganó Morena. ¿Cómo? ¿Cómo se lo explican? Pues porque hubo fraude. No nos hagamos tarugos. ¿Y dónde están gritando fraude los opositores? Si hubiera sido López el que perdió, estaría gritando que hubo fraude. De ese tamaño es la mediocridad de estos partidos. Vámonos a los comentarios. Israel Gutiérrez, buenas tardes, maestro Ricardo. Usted lo dijo y ahora lo confirmo, el fraude se realizó en el Estado de México y ahora vamos a tener un gobierno rata e ignorante. Qué mal, pues sí, Israel. Joan Sol, buenas tardes, Master. Ya valimos madre. Pues sí, ya me lo quitaron.